Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre este tema, evaluación formativa en la educación en la EBR. Propósito. Vamos a hablar sobre el propósito, que va a ser fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes para el desarrollo de las competencias en el enfoque de la evaluación formativa y orientaciones para la elaboración de instrumentos de evaluación y conclusión descriptivas. La evaluación formativa. El Currículum Nacional de la Educación Básica plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. ¿Qué es? Bueno, es el proceso sistemático de recoger la información y valoración de información relevante sobre el desarrollo y el logro de las competencias. Los estudiantes para tomar decisiones oportunas que constituyan la mejora continua del aprendizaje. Entonces, prácticamente es el desarrollo y el logro de las competencias de los estudiantes para que ellos logren una mejora en su aprendizaje, ¿no? Pasemos al siguiente. Habla de una evaluación formativa enfocada en competencias. ¿Qué busca una evaluación formativa enfocada en competencias? Bueno, busca, número uno, valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones retadoras. Número 2, busca identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias. Punto número 3 es crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. También vamos a hablar sobre qué se evalúa, las competencias, claro. Uno de ellos vendría a ser uno de los puntos que se evalúa sería toma como referente a los estándares de aprendizaje. ¿Y qué son los estándares de aprendizaje? Los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. De acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia determinada, asimismo definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar el ciclo de educación básica. También se evalúa que describen el desarrollo de una competencia y definen lo que se espera deben lograr al final de la educación básica. ¿Para qué se evalúa? A nivel de estudiante, esto se evalúa para lograr que los estudiantes sean autónomos y también para aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos. Por otro lado, a nivel de docente, es para atender la diversidad de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas. También para retroalimentar permanentemente las enseñanzas en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. Proceso de evaluación formativa. Aquí vemos cómo se evalúa. Vamos a ver, se comprenden las competencias por evaluar. También se analizar el estándar de aprendizaje del siglo, de lo cual están encargados los docentes, seleccionar o diseñar situaciones significativas, utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, también comunicando a los estudiantes que van a ser evaluados y los criterios también, tener claro los criterios para los estudiantes, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Y uno de los puntos importantes que sería retroalimentar para ayudarlos a avanzar, la retroalimentación. Los desempeños. Los desempeños, como estábamos hablando ya, son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias estándares de aprendizaje.
También son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 3. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. ¿Cómo precisar un desempeño? Se dice de qué trata el texto y cuál es su propósito comunicativo a partir de unos indicios como títulos, ilustraciones, pueden ser palabras conocidas o expresiones que se encuentran en los textos que se leen. Que leen con ayuda o que leen por sí mismos, claro. Ejemplo de precisión de un desempeño. Predice de qué trata el cuento y cuál es su propósito comunicativo a partir de algunos indicios como título, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en el texto que leen con ayuda o que leen por sí mismos. Ejemplo de no cómo precisar un desempeño. Observa la carátula del cuento y dice cómo cree que se llamará. Observa las ilustraciones que hay en el cuento y las describe. Reconoce en el texto palabras que conoce o que se parecen a otras palabras que conoce. Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario recurriendo a su experiencia para escribir. Ejemplo de precisión de un desempeño. Aquí el estudiante va a adecuar el cuento a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario recurrido a su experiencia para escribir, considerando su nivel de escritura. Y cómo no precisar un desempeño. Adecúa el cuento a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. Reduce características implícitas de personajes, objetos, hechos y lugares y determina el significado de palabras según el contexto y de expresión con sentido figurado. Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito como intención y finalidad, tema y subtema, causa y efecto, semejanza y diferencia, enseñanza y propósito, a partir de información relevante explícita e implícita. Un ejemplo de precisión de un desempeño: deduce características implícitas de personajes, objetos, hechos y lugares y determina el significado de palabras según el contexto y de expresión con sentido figurado. También establece lógica entre las ideas de la entrevista, como intención, finalidad, tema y subtemas, causa y efecto, semejanza y diferencia y enseñanza y propósito. A partir de información relevante explícita e implícita. Ejemplo de precisión de un desempeño: deduce características implícitas de personajes. Bueno, trabajo en equipo. Vamos a precisar desempeños, técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación es el conjunto de procedimientos que sigue el docente para recoger información, teniendo como medio los instrumentos de evaluación. Y en instrumentos de evaluación son los materiales físicos con que se recoge información acerca de los aprendizajes logrados para los estudiantes. Técnicas con sus respectivos instrumentos. Técnicas de evaluación. Está la observación sistemática. También tenemos en la observación sistemática tenemos instrumentos como lista de cotejo, registros anecdóticos, registro de rasgos y habilidades sociales. En la técnica de escritas tenemos portafolios, guías o fichas de registro de ejercicios prácticos, escalas, valoración. En la técnica de evaluación de entrevistas tenemos cuestionarios, guía o ficha de registros, intervención y participación en debates, diálogos, plenarios, conferencias,
formulario, focus group, y la última técnica, telemático, que serían los instrumentos guía o fichas de registro personal, guías o fichas de registro de intervenciones y también participación en foros, videoconferencia y chat. Pasamos al siguiente punto, que sería reflexiones. ¿Qué me dará evidencias de sus aprendizajes? Actuaciones. Pues lo que nos va a dar evidencia del aprendizaje que está adquiriendo el estudiante serían las actuaciones, producciones intangibles y tangibles. Competencias, capacidades. En las competencias tenemos punto número 1, problematiza situaciones para hacer indagación. Número 2, diseña estrategias para hacer indagación. Genera y registra datos o información. Analiza datos e información. Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. En los desempeños tenemos puntos como establece relación que expliquen el fenómeno estudiado. También está donde va a elaborar sus conclusiones y experimentos con el tema. Ahora también comunica las conclusiones de su indagación y lo que aprendió usando conocimientos físicos, así como el procedimiento, los logros y dificultades que tuvo durante su desarrollo. Da a conocer su indagación en forma oral o escrita. Evidencias. En las evidencias utiliza los datos del cuadro de doble entrada de experimento de la y los compara. También explica sus conclusiones fundamentando científicamente sobre el experimento con la levadura. Tenemos instrumentos de evaluación, que sería la lista de cotejo. En este caso, tipos de textos escritos en su lengua materna, competencias y capacidades. Aquí vamos a hablar sobre que obtienen información del texto escrito, infieren e interpretan información del texto, reflexionan y evalúan la formación, el contenido y el contexto del texto. En desempeños, deduce características implícitas del personaje, seres, objetos y lugares, y determina el significado de palabras. También va a establecer relaciones lógicas entre las ideas de la entrevista como intención, finalidad, tema y subtemas, causa y efecto, semejanza, diferencia y enseñanza y propósito. En las evidencias menciona las características de los personajes y el significado de la palabra según el contexto, por cómo se va a ir desarrollando la lectura o el escrito. Instrumentos de evaluación. Aquí también tenemos la lista de cotejo como instrumento de evaluación. Ahora vamos a hablar sobre qué debemos tener en cuenta para elaborar un instrumento de evaluación. Número 1 serían los estándares. Punto número 2, las capacidades. Y punto número 3, los desempeños. El instrumento de evaluación, como vemos la lista de cotejo, vendría a ser así, donde van las capacidades, los criterios y también están nombres y apellidos de cada estudiante. Instrumento de evaluación, lista de cotejo, competencia, resuelven problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos criterios, desempeño, capacidades también. La rúbrica. La rúbrica es un conjunto de criterios y normas generalmente conformado con los objetivos que se vendrían a ser las competencias del aprendizaje. Las rúbricas son usadas para evaluar la actuación de los estudiantes en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. La rúbrica permite estandarizar la evaluación con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. Las rúbricas permiten reflexión y revisión entre pares,
fomente el entendimiento e indicar de qué manera las rúbricas permiten reflexión y revisión entre pasos, fomente el entendimiento, indicar de qué manera va a ser evaluado el estudiante. Y finalmente tienden a compartir la rúbrica al momento de la evaluación, donde se va a mostrar las pruebas, ¿no? La evaluación, la rúbrica para evaluar las competencias indaga mediante métodos científicos para construir su conocimiento. Tendría los criterios que está el inicio, el proceso y el logro. Criterios con los cuales se va a evaluar también. Tenemos la rúbrica para evaluar competencias. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Muchas gracias. Esta fue la exposición de hoy sobre el tema evaluación formativa y la educación en la EBR.